donde el asfalto florece. ¿Ya? Hola chicas, ya estoy aquí. Julián dice a Kael, a Maya y a Sofía. La historia de Lara Ríos comienza en un entorno donde la tecnología y la naturaleza se entrelazan de manera sorprendente. En este primer capítulo se presenta la ciudad de Jardín, un lugar donde la energía mágica recorre las calles como venas de luz celeste sobre el pavimento. Los elementos clave de este inicio incluyen el encuentro del equipo de Lara vistiendo su característico mameluco verde, se reúne con sus compañeras en una calle decorada con jardines verticales y arquitectura clásica. La taza mágica, fiel a su costumbre, el ara sostiene su taza blanca con un emblema azul, la cual parece ser el centro de su calma antes de la expedición. Conexión tecnológica. El equipo utiliza dispositivos avanzados que proyectan hologramas para analizar las corrientes de energía que brotan del suelo y las paredes. El umbral cercano. Al fondo, un arco de piedra tallada marca la entrada hacia una zona boscosa resplandeciente, sugiriendo el camino hacia el jardín secreto. Bajo un cielo, al atardecer, la frase donde el asfalto florece resume la esencia de este mundo, un lugar donde la vida silvestre clama su espacio de la modernidad, preparando a el ara para asumir su legado y buscar la flor de la eternidad. Ese es el capítulo uno. El capítulo 2, el eco de las grietas. Este título sugiere que tras el florecimiento o el inicio de la historia en el alfato, ahora empezamos a ver las consecuencias, el pasado o las historias ocultas que laten bajo la superficie de la ciudad. Posible enfoque para este capítulo, la realidad tras la belleza. Si el primer capítulo fue una introducción esperanzadora, el segundo puede explorar los desafíos de sobrevivir en un entorno rígido, el asfalto. Encuentro inesperado. El protagonista camina por esas grietas y encuentra a otros personajes que al igual que las flores del asfalto intentan prosperar en condiciones difíciles. Memoria urbana. La grieta representa el pasado de la ciudad o del personaje, revelando secretos que el pavimento nuevo intentaba ocultar. Capítulo 3. De los eventos de los primeros capítulos, Kael, Maya, Sofía y Julián comienza a comprender que su llegada a este lugar no fue casualidad. La atmósfera del entorno donde el asfalto florece empieza a revelar su secreto. Se llama capítulo 3, Semilla de Desidencia. El desarrollo del grupo Kael empieza a notar que su conexión con el entorno es más profunda de lo que pensaban. Las flores parecen reaccionar a su presencia. Maya utiliza sus habilidades de análisis para documentar cómo la naturaleza está recuperando el terreno urbano, viendo en ello una metáfora del cambio que deben liderar. Sofía organiza la seguridad del grupo estableciendo un perímetro en las grietas más profundas del olfato para evitar ser sorprendidos. Julián encuentra suministro oculto bajo la raíz de un árbol que ha perforado una antigua avenida, lo que sugiere que alguien más estuvo ahí antes. El giro narrativo. El capítulo se centra en el liderazgo ante la incertidumbre. El grupo debe decidir si quedarse en este refugio natural o seguir las pistas que sugieren que la vigilancia externa está estrechando el cerco. La tensión crece cuando descubre que el florecimiento no es solo biológico, sino una señal de resistencia contra el sistema gris que lo rodea. Capítulo 4. La plegaria del brote, el camino al templo. Sintiéndose abrumado
por la responsabilidad de guiar a Maya, Sofía y Julián a través de la ciudad gris. Kael decide buscar respuesta en un antiguo santuario olvidado. La motivación, Kael se siente como una de esas flores que intentan romper el pavimento vivo, pero atrapado por un entorno rígido que no le permite expandirse. Su grito interno en un solo quiero crecer. El templo urbano no es un templo de oro, sino una estructura de hormigón recuperada por enredaderas y musgo. En el corazón de la resistencia natural, la petición de ayuda al entrar caer no pide riquezas ni armas, sino la seguridad para liderar el cambio. Quiere dejar de ser una víctima del olfato para convertirse en quien haga que el mundo florezca. Clave del capítulo: simbolismo. El templo representa el potencial oculto dentro de lo cotidiano. Crecimiento: que él entiende que para cambiar su realidad, primero debe cambiar su mentalidad, aplicando la clave de liderazgo de definir el propósito. Este capítulo termina cuando una voz que parece surgir del mismo suelo agrietado le responde que el crecimiento siempre viene acompañado de una ruptura. El capítulo 5: la rebelión de las raíces. En la estructura clásica de una novela, el capítulo 5 suele ser el punto donde las tensiones subterráneas comienzan a emerger a la superficie. Aquí los elementos clave que suelen aparecer bajo este título: el despertar de lo olvidado. Las raíces suelen simbolizar el pasado, en este punto de la historia, un secreto familiar o una verdad histórica que fue enterrada, empieza a causar problemas en el presente. Naturaleza contra el hombre. Si es una obra de ciencia ficción o fantasía, este capítulo marca el momento en que el entorno natural deja de ser pasivo y comienza a atacar o a reclamar las ciudades en identidad y pertenencia. El protagonista se vuelve obligado a mirar hacia sus orígenes, no puede avanzar sin entender de dónde viene. La rebelión es interna, una lucha entre quién quiere ser y quién está destinado a ser por su herencia. Capítulo 6: el suelo que habla. En este punto de la historia, las advertencias del capítulo anterior se vuelven en realidad tangibles. Aquí te dejo cómo se conectan los hechos reales con la narrativa. La atención del escrutinio con la OMP al 97,7% del país está en ese silencio tenso antes de que se revele el desenlace final. Es el momento en que los personajes, los ciudadanos y candidatos contienen el aliento, la respuesta de la tierra, los sismos en Moquegua y la alerta del SENAGI en 65 provincias son las raíces manifestándose. Ya no es una posibilidad, es el clima y la geografía dictando el ritmo de la vida. Cortes de agua, precauciones por lluvias. El contraste del éxito mientras en Lima se vive la tensión política y climática. En Copacabana, Shakira logra lo que parece imposible, moviendo a 2 millones de personas. Es el alivio emocional del capítulo, la música como escape ante la incertidumbre regional. El honor de las calles. El triunfo de Coyabal representa la victoria de lo local, de lo que nace del olfato del porvenir, reforzando esa identidad de raíces que no se rinden. Donde el olfato florece, acá sigue con el capítulo 6. El suelo que habla sugiere un giro fascinante para una narrativa, especialmente dentro de una obra de realismo mágico o fantasía épica, conciliando tu experiencia en la creación de narrativas digitales y obras como Crónicas de Tejedores de los Sueños o Aldea Ambas. Este capítulo podría enfocarse en la conexión profunda entre los personajes y su entorno. Aquí tienes algunas direcciones en las que podrías desarrollar esta idea. Memoria ancestral. El suelo no habla de forma literal, sino a través de lo que conserva los personajes. Podrías
descubrir restos arqueológicos o inscripciones que revelan una verdad olvidada sobre el origen de su mundo. Ecos de eventos pasados. La Tierra recuerda una gran batalla o un pacto antiguo y los protagonistas deben aprender a escuchar estas vibraciones para avanzar. Elementos geológicos conscientes. En un entorno más fantástico, el suelo podría ser una entidad viva. Comunicación telúrica. El terreno cambia de forma, grieta, elevaciones para guiar o advertir a los viajeros. Poder en la naturaleza. Podría estar relacionado con la protección de un recurso vital o un lugar sagrado que los personajes intentan alcanzar. Metáfora de identidad. Desde una perspectiva más introspecta, el título podría referirse a raíces y pertenencia, un personaje que finalmente comprende su propósito al pisar su tierra natal. La verdad revelada, secretos que estaban enterrados y que finalmente salen a la luz obligando a los protagonistas a enfrentar las consecuencias. Capítulo 7. La sed del mañana. La medianoche del domingo cayó sobre la ciudad como una manta pesada. El silencio solo era interrumpido por el goteo de los últimos recipientes que Julián llenaba en la cocina. El corte de agua de 12 horas ya no era una noticia en el periódico, era una realidad física en los baldes acumulados en el pasillo. El peso del 2,3% en la sala, la luz azul de la pantalla iluminaba el rostro de Caer. La hombre se había quedado estancada en ese 97,7%. Ese 2,3% restante se sentía como un abismo. Es como esperar un penal en tiempo de descuento. Murmuró Caer sin despegar la vista de los resultados para él, la política era como el mundialito. Se jugaba en la calle, pero se decidía en mesa que él no controlaba. Sentía que el olfato que había florecido en el capítulo anterior podía secarse si el resultado no era el que él más esperaba. La tormenta de Maya. Maya no estaba mirando los votos, estaban procesando los videos de las lluvias extremas que Senagi ya reportaba en las provincias. Mientras editaba, recibió un mensaje de un colega periodista sobre el Día de la Libertad de Prensa. La gente tiene sed de agua, pero también de verdad, le dijo a Julián. Mientras él pasaba con un bidón, Maya decidió que su próximo video no sería sobre el concierto en Brasil, sino sobre cómo la ciudad se preparaba para la sequía de un lunes que prometía ser caótico entre la política y la falta de servicio. El pacto en la penumbra. Julián se sentó junto a ellos, Sábado mañana tenía clase, pero la incertidumbre electoral y la logística legal lo tenía sobrepasada. Mañana no habrá agua, quizás no haya presidente definido aún y según el cenaje, el cielo se nos va a caer. Resumió Julián una mueca. Caer finalmente apagó la televisión, entonces mañana solo nos tenemos a nosotros. El olfato florece, pero nosotros somos los que tenemos que regarlo. El capítulo termina con los tres organizando una guardia. Uno vigilaría la noticia, otro los depósitos de agua y otro prepararía la salida del día siguiente. La rebelión de las raíces se había convertido en algo más simple y profundo, la supervivencia compartida. Ese es el capítulo 7.
Ahora capítulo 8. El estruendo del lunes. El despertador de Julián a las 5:30 de la mañana, pero no fue el ruido de las alarmas lo que lo levantó, sino el silencio absoluto de las tuberías. Abrió el grifo, pero ya, abrió el grifo por instinto y solo recibió un suspiro de aire seco. El corte de agua de 12 horas había comenzado puntualmente. La ciudad bajo el agua y sin ella. Mientras Julián se preparaba para su clase en la UTP, la noticia en la radio confirmaba el caos. El SENAGE reportaba que las lluvias extremas ya habían causado los primeros desbordes en provincia, mientras que en Lima la falta de agua paralizaba distritos enteros. Era una paradoja cruel que Maya no tardó en anotar en su libreta: un país que se ahoga por afuera pero se seca por dentro. El último aliento de la OMP. Kael estaba en la cocina con el celular conectado al cargador, refrescando una página de la OMP. 99,1% gritó. La brecha era mínima. El aire se sentía cargado, similar a la previa del Gran Premio de Miami que habían visto el día anterior, donde cada segundo contaba. Pero esto no era una carrera de Fórmula 1, era el destino de millones de peruanos. La tensión política en las calles empezaba a subir de tono y caer sabía que el asfalto que ayer florecía hoy podía arder. El desafío de Maya. Maya recibió una llamada urgente. Sus fuentes en el gremio periodístico le advirtieron que tras los comunicados del Día de la Libertad de Prensa se estaban reportando bloqueos en algunas rutas debido a los resultados electorales. Julián, ten cuidado. Al ir a la universidad, advirtió ella mientras se colgaba la cámara al hombro. El ambiente está más movido que el sismo de ayer en Moquegua. El capítulo 8. El encuentro en el umbral. Los tres se detuvieron en la puerta del departamento. Julián con su mochila llena de libros de contabilidad e innovación. Maya con su equipo de grabación y Kael con la mirada puesta en la calle. Si el agua no vuelve a las 6 p.m., nos vemos en el punto de siempre, dijo Julián, tratando de mantener el orden en medio del desorden. No solo se trata de que vuelva el agua, Julián respondió caer seriamente, se trata de ver quién queda en pie cuando el escrutinio llega al 100%. El capítulo cierra con el sonido de un trueno a lo lejos. El cielo de Lima, usualmente gris y estático, empezaba a oscurecerse de una forma poco común. La tormenta de escenaje y la tormenta política estaba a punto de colisionar. Capítulo 9. Ecos en el horizonte. La narrativa. La narrativa puede expandirse hacia las consecuencias de los eventos previos, integrando el estilo de tu proyecto como crónica de tejedores de los sueños o guardián Amba. Aquí tiene una propuesta de estructura para este capítulo. Sinopsis del capítulo 9. Tras haber escuchado las revelaciones de la Tierra, en capítulos anteriores los protagonistas se encuentran ante un paisaje que parece responder a sus pensamientos. Los ecos no solo son solo sonidos, sino visiones de lo que podría ocurrir si no logran equilibrar las fuerzas en juego. Punto clave del episodio: la visión del mañana. Los personajes experimentan epigismo en el horizonte que muestran versiones alternativas de su realidad, poniendo a prueba de su voluntad, nuevos aliados o rivales. El título sugiere que alguien o algo está intentando comunicarse desde la distancia, quizás preparando terreno para un encuentro importante en el capítulo 10.
Desarrollo del lore. Es el momento ideal para profundizar en la historia de lugares mencionados en tus obras, como los orígenes de los relatos en el era Ríos o Maya. Ahora, capítulo 10. Capítulo 10. Síganos en mi canal Plaza Esto Oxígeno. Y ahora, historias en mi canal. ¿Ya? Continuamos con el capítulo 10. Gracias, total.